que concurren a la formación laboral administrativa dos sujetos acá, porque el acto administrativo es unilateral, en tanto que el contrato administrativo es bilateral. Bueno, una de las notas que tipifican al contrato administrativo es la estatalidad de una de las partes, es decir, uno de los dos co-contratantes es el Estado Nacional. En cómo viene dada la materia, como estamos estudiando este año, siempre nos referimos al Estado Nacional, a sus entes descentralizados o regiones autónomas. Pero hay contratos administrativos que se firman con municipios y con provincias. Esto también se puede. Muy bien. Habíamos visto la semana pasada toda una discusión doctrinaria que tenían algunos civilistas, donde decían si hay una noción única de contrato o hay una noción de contrato de derecho público y contrato de derecho privado. O sea, lo que tienen en común es que ambos contratos son un acuerdo de voluntades generadores de conciencia generadores de efectos jurídicos. Ahora, en el caso del contrato administrativo, no lo podemos igualar al contrato privado porque la sola presencia del Estado le da una tipicidad especial que lo aleja del régimen de derecho común. Por eso el contrato administrativo es un ejemplo típico de cuando hablamos del régimen de derecho administrativo como un régimen exorbitante de derecho privado, porque acá la pretendida igualdad jurídica entre las partes que persigue el derecho privado, acá se va al diablo porque el Estado está dotado de prerrogativas especiales que en particular no tiene, que esas prerrogativas en realidad el legislador no las impuso en forma caprichosa, sino que tienen que ver con la función del Estado, que es gerenciar el bien común. Esa es la diferencia. En particular, persigue el lucro, que está muy bien también, pero el Estado tiene una finalidad que es superadora, entonces la legislación común cae ante la presencia del Estado. Muy bien. Bueno, la Corte, en un viejo caso de IPF, dijo, señores, el régimen jurídico de estos dos tipos es diferente. Una de las partes es una persona jurídica estatal, su objeto está, se refería a IPF, su objeto está constituido por un fin público y contiene cláusulas exorbitantes al derecho privado. Muy bien. Ustedes saben que IPF, si bien, bueno, ahora es una empresa de economía mixta, es pública y privada, pero la presencia del Estado Nacional como accionista de IPF tiene que ver también con una finalidad pública. Ustedes viajan por el interior del país, van a ir a lugares perdidos en el medio del mapa y Shell y Action no van a estar porque por ahí hay días que solamente los visita el viento. En cambio, IPF va a estar porque tiene una función que no tiene que ver necesariamente con un proyecto empresarial de lucro, sino también con un proyecto de hacer presencia para mantener comunicado el país y llevar un insumo estratégico como es el combustible a los distintos rincones del país. No van a pasar. Permite todo. Además, hay un tema, cuando uno dice combustible, uno lo imagina en Chile lo necesario para el movimiento de los vehículos. Y en realidad, en el interior del país, el combustible tiene otra función. Por ejemplo, para que se den una idea, en la isla Martín García, la electricidad se genera con una usina generadora que le compra a IPF. Si no fuera por el combustible de IPF que va a la isla, no tendrían energía eléctrica. Y en muchos puntos del país pasa lo mismo, hay unas usinas que funcionan con combustible. Entonces, nadie duda que más allá del perfil empresarial, hay una finalidad pública detrás de esto. Bueno, habíamos dicho que en particular tiene que estar dotado de capacidad, que es la capacidad en los términos del derecho civil que ustedes la estudiaron cuando vieron Derecho Civil 1, capacidad, que era la aptitud para administrar sus bienes y para dirigir su persona y administrar sus bienes. Bueno, en tanto que el órgano del Estado que va a suscribir tiene que estar dotado de competencia, que era la aptitud de un órgano para entender en determinadas cuestiones. Muy bien.
Los tres órganos del Estado celebran contratos administrativos. Esto tiene que quedar claro. El Estado Nacional es el Poder Ejecutivo con su Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada. Pero el Congreso, cuando contrata la provisión de micrófonos para los senadores, está firmando un contrato administrativo. La Corte Suprema de Justicia, cuando contrata la provisión de rema de papel, está firmando un contrato administrativo. Muy bien. Aparte de esto se hace extensivo, por más que acá estudiemos el Estado Nacional y los órganos centralizados del Estado Nacional, esto, digamos, el concepto de contrato administrativo abarca a provincias y a municipios, que no son objeto de estudio en esta materia. En algún momento habíamos pensado en agregar en el programa, en una época estuvo, después no le dábamos mucha bola, un poco de derecho administrativo de la provincia de Buenos Aires. Porque, bueno, estamos en la provincia de Buenos Aires, y, o sea, es como que tuviéramos una mirada muy de la Facultad de Tribunal Corte y Corredor, porque estaría bueno saberlo. Así como vamos a ver si el año que viene lo hacemos eso. Bueno, muy bien. También la concepción de contrato administrativo puede ir para una persona de derecho privado que ejerza una función administrativa por delegación estatal. Por ejemplo, podría ser el caso de una empresa privada que suscribe con el Estado un contrato para la concesión de un servicio público. Ahí podría ser un ejemplo. Edenor, por ejemplo, exactamente. Bueno, muy bien. Por ejemplo, hay unos contratos de servidumbre que firma Edenor en particulares. Cuando se construye un edificio, hay que hacer una cámara. Muchas veces el edificio hace la cámara, y la cámara que está dentro del edificio pertenece a Edenor, propiedad de Edenor. Y Edenor celebra un contrato administrativo de servidumbre con el consorcio. La cámara, ¿no vieron esos edificios que dice Edenor? Prohibida el ingreso a toda persona ajena a Edenor. Y está dentro del edificio. Y uno dice, pero soy el presidente del consorcio. Pero acá dice prohibida la entrada a toda persona ajena a la empresa. Porque en muchos edificios Edenor aprovecha para instalar cámaras que necesita para prestar su funcionamiento. Y después hay un procedimiento por el cual el consorcio o la compañía constructora le va a cobrar a Edenor esa servidumbre administrativa. Y si bien es una relación entre privados, tramita todos los juzgados de contencioso administrativo porque hay una relación de derecho administrativo que está dando una servidumbre de paso, porque en definitiva, privado o público, la empresa, lo que estamos hablando es un servicio público, y esa es la tipicidad que nos deriva, el carácter de servicio público nos envía al derecho administrativo. Muy bien. Bueno, los contratos que vamos a ver son el contrato de concesión de obra pública, el contrato de obra pública, el contrato de concesión de servicio público, el contrato de suministro, y en una o dos clases especiales vamos a ver el contrato de empleo público, que es un tema de mucha actualidad. Muy bien. Bueno, el formalismo. Así como yo le referí que cuando hablamos de acto administrativo, la forma estaba en el artículo 8 de la ley, no era un requisito esencial, esto se da vuelta en contrato administrativo porque la validez y eficacia del acuerdo está supeditada al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma del procedimiento de contratación. Y justamente el procedimiento de contratación es un tema muy engorroso, muy técnico, que si no se cumplen a rajatabla los pasos del procedimiento de contratación, esto puede viciar a todo el proceso. Si hay uno de los actos administrativos que hacen el proceso de contratación y no se observan las formalidades debidamente, eso puede viciar todo lo que viene atrás. Ahora lo vamos a objetar. Bueno, otra cosa que dijimos en cuanto a las prerrogativas de la administración es que el contratista, o sea, el particular que va a contratar la administración, no tiene libertad de discernir las condiciones del contrato. O sea, no es que se sientan en una mesa a negociar. Miren, yo les comento una cosa. En la época de la pandemia no había tiempo para hacer licitaciones. El Estado Nacional tuvo que hacer contrataciones directas. Me acuerdo que en ese momento
había mucha gente que quería la Pfizer. Quiero la Pfizer, ¿se acuerdan? No, pero tenemos la vacuna Sputnik V. Quiero la Pfizer. Pero la Pfizer no está. Quiero la Pfizer. Al gobierno nacional le iniciaron una causa por envenenamiento. Lelita Carrión, cuando llegó la vacuna Sputnik, inició una causa penal por envenenamiento. Y dijo que si la vacuna era tan buena, que se la den ellos primero. Bueno, se la dieron ellos primero. Y miren el campo que se armó. Saltó el ministro. Se la dieron todos los primeros. Bueno, que no está bien eso tampoco, pero bueno. ¿Qué pasó? El gobierno intentó contratar la Pfizer, pero imagínense, en plena pandemia, la sartén por el mango la tenía Pfizer y no el gobierno. Porque cuando fueron a ver a los de Pfizer, a decir, queremos la. Bueno, a ver, vaya a la cola con todos los gobiernos de todas las potencias mundiales que están arrodillándose ante nosotros para que les vendamos la Pfizer. O sea, dieron, por ejemplo, no sé, Trump, Macron, ¿cómo se llama? La de Alemania, que era tan importante. Merkel. Todos ellos están ahí haciendo filas hace meses, viendo a ver si le vendemos. Entonces, en un momento hubo una negociación y los laboratorios, en vez de ser al revés, en vez del Estado Nacional poner, digamos, todas las cláusulas, los laboratorios querían ponerle las condiciones al Estado. Y eso implicaba apartarse de todas las normas de contratación administrativa. Finalmente se consiguió la Pfizer. El Estado consiguió la Pfizer. Un año después apareció la Pfizer, pero después no había otras cosas que no funcionaban. Por ahí no estaría bien refrigerado, no sé qué pasó. La cuestión es que en este tipo de contrataciones se quiso alterar la lógica en la que quien tiene la relación de poder en esa negociación es el Estado Nacional. Claro, imagínense, plena pandemia, ¿cuál era el insumo más demandado por la humanidad en ese momento? La vacuna. ¿Cuál? La Pfizer. ¿Qué quería la gente acá? Pfizer. Pero tenés la Sputnik, tenés esta, tenés la otra. Quiero la Pfizer. Wow. Esto para señalar que el contratista no tiene en principio la libertad de disentir respecto de las condiciones de contratación. En este caso, el Estado Nacional era el que no tenía condiciones de disentir respecto de la contratación. Muy bien. Bueno, lo de la desigualdad jurídica ya lo dijimos. Dijimos que como consecuencia de la desigualdad jurídica, la administración podía en cualquier momento de la ejecución del contrato modificar los términos, dejar unilateralmente el contrato sin efecto, es decir, rescindirlo. Y esto tiene origen, reitero, en la desigualdad de los propósitos perseguidos por las partes. El particular, fin económico, privado. El Estado, fin público, cual satisfacer la necesidad pública o colectiva, el bien común. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora bien, yo les dije que es muy importante el tema de la forma. Entonces, lo de la forma no es tanto en lo que es la firma del contrato, sino en el procedimiento que va a seguir el Estado para seleccionar el contratista. Porque acá estamos hablando de un contrato que va a suscribir el Estado, que realmente muchos de estos contratos administrativos son contratos millonarios, porque muchas veces lo que contrata el Estado Nacional es para satisfacer las necesidades de un país que va de Ushuaia de la Quiaca, que tiene 50 millones de habitantes, que tiene Antártida, que tiene una superficie marina gigante. Entonces, para administrar todo ese complejo que es un país, con los tres elementos constitutivos del Estado, que es el territorio, la población y los organismos de gobierno, las contrataciones suelen ser, digamos, mega contrataciones. Son contratas de obras públicas multimillonarias. Había estado colaborando con un proyecto para la construcción de un canal navegable artificial que iba a ir de Córdoba a La Pampa, y las cifras en millones de dólares que salía ese proyecto no tenía ni idea la plata que iba. Fortunas. Bueno, fíjense, mandar a imprimir unas boletas electorales
cuesta como 14 millones de dólares. Es una locura. Bueno, imagínense cosas más grandes como esas, como conseguir plásticos para imprimir los documentos de identidad, las computadoras para, por ejemplo, toda una Fuerza Armada con presencia en todo el país, computadoras, nada más lo que debe ser las computadoras que requiere la FIP. Imagínense, o miren qué sé yo, lo mencionamos el otro día, la provisión de borseguíes para las 5 fuerzas de seguridad federales y las 3 fuerzas armadas. Millones. Entonces, ¿qué pasa? La voluntad de la contratación por parte del Estado no puede estar iniciada porque se está gestionando sobre el patrimonio público. Y el patrimonio público, el erario público, son los fondos que pagamos todos nosotros que somos los contribuyentes. Eso, digamos, en el Estado, uno tiene que tener también una idea de pertenencia al Estado, no solo como beneficiario de todo lo que hace el Estado, sino también porque uno mismo es quien le da vida al Estado a través del pago de los impuestos. Entonces uno se tiene que sentir libre de poder exigirle al Estado, al gobierno, que nos dé las prestaciones básicas que necesitamos porque pagamos los impuestos. Para esa gente que nos dice que hay unos que pagan más que otros, esto es así. Si yo voy a comprar un sachet de leche en la Serenísima, el IVA lo pago igual que el señor que está en situación de calle en la esquina y que el tipo que vive en la casa más grande del campo. O sea, el IVA lo pagamos todos por igual. Y es el impuesto el que más se recauda. Entonces, no hay ciudadanos A, ciudadanos B y ciudadanos C. ¿Se acuerdan como el caso del trencito? Que el tren que venía por la zona oeste, sin todo sucio, sin vidrio, qué sé yo. El tren que iba para San Isidro, un poquito más limpito. Tampoco era guau, tampoco era el guacho tren, pero, digamos... Era más accesible el viaje. Era más accesible el viaje, no. O sea, podía llegar hasta San Isidro sin ser apuñalado. Ojo que la experiencia de Sarmiento es única. Sí. Bueno, he tenido experiencias en el San Martín. No, San Martín es palabra mayor. Sí. Pero Sarmiento se queda atrás. No, Sarmiento es Bipower. Sí. Bueno, toda esta boludez que estoy diciendo, ¿para qué viene? Semejante introducción para tanta pelotudez. Fíjense, lo que yo les quiero decir es que cuando hay un contrato administrativo, se están gestionando dinero del Estado, dinero de los contribuyentes. Y eso es un tema sensible. En Argentina y en cualquier país del mundo, porque son los dineros de los contribuyentes. Entonces se requieren procedimientos que sean lo más transparentes posibles. ¿Por qué? Porque la condición humana tiene, lamentablemente, el chip de la corrupción. Es un chip que está en la Argentina, que está entre nosotros. Y vamos a decir una cosa. Es un chip que aparece en todas las gestiones gubernamentales de todos los signos. No la vamos a andar tirando con casos de corrupción que está en todos lados. Y ahora no quiero ni hablar porque bueno, pero está. Y cuando vinieron los militares, el golpe de Estado, que vinieron a moralizar el país, generales con campo de 50 militares, con Mercedes-Benz, con esto, con lo otro. Bueno, y todo porque gestionan la cosa pública. Entonces siempre hay un tipo de una empresa que quiere ganar la licitación para la concesión del transporte de energía eléctrica del Chocón hasta La Plata. ¿Saben la fortuna que es eso? Entonces un huesito bueno, le dan al funcionario una moneda y el funcionario, en vez de tomar este sobre, mira este. Y esto lamentablemente es así. Entonces, todo este sistema está creado para evitar eso. No los voy a tomar por tontos. Esto es el deber ser. Nuestra función es explicar el deber ser. Cómo está legislado, cómo debería ser por el bien de todos. En la letra chica. Si en la realidad esto no funciona así, no es responsabilidad, por lo menos del docente. Muy bien. Bueno, el mecanismo, digamos, más importante de todos, o sea, los mecanismos son licitación, la licitación pública,
la licitación privada, el concurso, pero el top, digamos, la más importante, porque es la más efectiva y la más utilizada, es la licitación pública. Vamos a explicar qué es una licitación pública. Bueno, obviamente es un procedimiento administrativo, se rige por la ley de procedimientos administrativos, claro está, por el cual la administración va a formular una invitación a los interesados para que formulen propuestas. ¿Para que formulen propuestas para qué? Para prestaciones que el Estado necesita contratar. El Estado necesita permanentemente, para funcionar, el Estado necesita contratar bienes y servicios. Todo el tiempo se necesitan bienes y servicios. No hay organismo del Estado que no requiera permanentemente la contratación de bienes y servicios, porque el Estado no tiene personal para prestarse a sí mismo todos los servicios y no puede producirse todos los bienes. Muy bien. Entonces, se elabora un documento que se llama pliego de condiciones. En el pliego de condiciones, el organismo público, ya sea de la administración centralizada o descentralizada, en el pliego de condiciones va a especificar bien qué es lo que quiere. Por ejemplo, provisión de un servicio integral de comedor para el cuerpo, para el cuerpo de cadetes de la Escuela de Policía Comisario Peter. Entonces ahí todos los días almuerzan y cenan unos 400 muchachos y muchachas que son aspirantes de la policía. Entonces, bueno, hay que darles el servicio de desayuno a la mañana, hay que servirles el almuerzo, hay que servirles la cena, por lo menos 5 días por semana. Fortuna. Entonces, dice, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿La cocina va a ser ahí o no? ¿La comida va a venir de afuera? En el pliego está todo especificado como lo quiere, porque de repente para el lugar tiene la cocina chica, se agrandó el cadete, entonces no, queremos que la comida venga afuera y en todo caso se calienta acá. El pliego lo va a decir todo. Eso sería la provisión de un servicio. Otra, por ejemplo, hace poco tuvo un juicio de eso. Una licitación pública nacional para la contratación de un servicio de limpieza para el Hospital Nacional Posadas. Que el Hospital Nacional Posadas es tan grande que a veces no les alcanza con una sola empresa de limpieza. Contratan dos porque el lugar es gigante. Entonces, era una contratación para el sector de planta baja, hall, cocheras y consultorios externos, lo que está adelante. Entonces, dicen, queremos que hagan limpieza. Entonces decía, por ejemplo, día lunes, ventanas, picaportes, esto, lo otro. Lunes, martes, no sé cuánto. Limpieza de lugares de consultorio médico, y hay que limpiar con lejía y con productos especiales, porque donde hay, ¿cómo se llama? A veces hay que hacer tratamiento de residuos patológicos. Entonces, son empresas especializadas en salud, en limpieza de salud. Entonces, en el pliego figura todo lo que quieren, cuánto lo pagarían, cómo lo pagarían, cómo serían las condiciones de pago. Entonces, bueno, todos los días, al día 5 de cada mes, el contratista tiene que presentar la factura y se cobra 30 días después, mediante cheque, o sea, todas las condiciones van a estar ahí. Entonces, el pliego, de alguna manera, nos dice cómo va a ser el contrato. Entonces, yo cuando accedo al pliego, de la lectura del pliego me voy a enterarme. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Qué especificaciones técnicas hay lo que se quiere de mí? Y cómo van a ser las condiciones de pago. Entonces, de esa manera, yo voy a poder determinar si yo voy a poder cumplirlo o no. Porque a veces digo, no, mira, yo la verdad que tengo una empresa que lo único que veníamos haciendo era limpiando. No tiene capacidad. Claro, entonces digo, no me presento. Ahora digo, mira, tengo a mi cargo la limpieza de toda la fábrica de Ford, no voy a poder limpiar 2 pasillos de un hospital, me presento. Después se hace, por ejemplo, para contratación. Por ejemplo, dice, bueno, publica un aviso diciendo, bueno, Ferrocarriles Argentinos contrata provisión de repuestos para la locomotora. Yo se lo conté a ustedes, cuando yo era chico,
el diario, había muchos avisos de... El Estado era más grande cuando yo era chico. En la época de Alfonsín, que veníamos de la época de la dictadura militar, había un conglomerado de empresas y empresas. Ustedes leían el diario, y el diario era más grande, porque todos los días había no menos de 10 o 15 avisos publicados con la pauta oficial de convocatorias para participar en licitaciones. Y yo, que todavía no sabía que me iba a gustar el derecho administrativo, recortaba todo lo que era ferroviario. ¿No era esa cosa de los chicos que les gusta el trencito? Bueno, entonces me recortaba todo, entonces aprendía que había, no sé, por ejemplo, compraban repuestos para locomotoras General Electric, provisión de balasto. ¿Qué mierda es balasto? Entonces me fijaba en el diccionario, balasto son las piedritas que están ahí. Provisión de rieles, provisión de uniformes para los guardas del tren, provisión de cartón para hacer los boletos del tren, provisión de lamparitas para estaciones de tren, cartelería, así, es todo lo que puede necesitar un ferrocarril para moverse. Bueno, y así veía que todos los organismos del Estado hacían ese tipo de cosas. Entonces me empecé a dar cuenta que la licitación era cuando el Estado quería comprar. Me acuerdo en el año 93, la Policía Federal sacó una licitación pública nacional e internacional para comprar patrulleros. Que compraron los patrulleros, los mexicanos, los Chrysler, los más grandes se acordarán. Unos patrulleros que eran como están en la película norteamericana. Exacto, los Chrysler Spirit. Bueno, eso fue una licitación pública nacional e internacional. Y vino la Chrysler estadounidense, se presentó y ganó la licitación. Que ahora vamos a hablar bien de cómo es el jeite, digamos, de la licitación. Entonces, repetimos, la licitación pública es un procedimiento administrativo por el cual la administración va a invitar a los interesados a que formulen propuestas de las cuales se va a seleccionar y aceptar la más ventajosa o conveniente. Se va a seleccionar y aceptar la más ventajosa o conveniente. Todo este procedimiento se sujeta a las bases fijadas en el pliego. Hay un papelito que se llama pliego de bases y condiciones. Y me acuerdo que en todos los avisos decía valor del pliego tanto. Porque ¿qué pasaba? El pliego era un bodoque de papel así. Entonces no le podían regalar un pliego a cada boludo que iba a ver de qué se trataba. Entonces directamente el pliego, si querías el pliego, lo tenías que comprar. Era un valor simbólico, era el valor del papel. Por ejemplo, digamos, no sé, valor del pliego, 50.000 pesos. Que un librito de mierda te vale 60.000. Así que era el valor del pliego. Hoy está todo digitalizado, no tenemos más el tema del valor del pliego. Pero se pagaba por eso. Entonces vos te llevabas el pliego y tenías varios días para mirar y estudiarlo bien a ver si tu empresa se ajustaba a esa necesidad. Muy bien. A veces se armaban UTEs, Unión Trayectoria de Empresas. Un tipo tenía una empresa de limpieza y por ahí tenía a su ex cuñado que lo había cargado hace 20 años para otra empresa. Entonces, che, esto no se va a poder hacer. Y bueno, llamarlo a Lito. Lito, querido, después de 20 años te llamo, vengo a quebrar la lanza. Mira, anécdotas así. Acá hay una licitación de una limpieza para toda la sede de la ANSES de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos gente en todos lados, pero no estamos en todos lados. Y vos estás en lugares que yo no estoy. ¿Por qué no nos juntamos a comer? Nos asociamos, hacemos una reunión transitoria de empresas y de las dos empresas nos presentamos, a lo mejor juntos podemos ganar esta licitación y podemos probar. Bueno, listo, se juntan, entonces de repente por ahí uno tiene personal, pero el otro tiene mejores máquinas y transportes, de los dos arman una presentación. UTE puede ser que se forme, que se llame a veces nada. UTE, Unión Trayectoria de Empresas, se usa mucho para constructoras, se usa muchísimo. Bueno, entonces la licitación es un mecanismo de selección sobre la previa comprobación de la idoneidad moral, técnica y financiera del contratista. Y fíjense lo que dije idoneidad moral, técnica y financiera del contratista. Sirve para establecer qué persona es la que ofrece el precio más conveniente o la mejor oferta. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que se va a tener en cuenta cuando se hace la selección? El precio es un criterio, el precio es más barato. Pero de repente, vamos a suponer, una vuelta, la policía de la provincia de Buenos Aires contrató, en una licitación, contrató unos helicópteros, creo que se llamaban Robinson, en el año 92 fue esto. Contrataron unos helicópteritos chiquititos que parecían de Playmobil. Compraron como 20. Se cayeron a la mierda. Los helicópteros se caían. Unos helicópteros chiquititos que no tienen ni recuerdo de verlos porque tuvieron muy poco. Fue malísimo. Una cosa barata, carísimo. A veces les ha pasado que de repente han contratado, por ejemplo, patrulleros de tal o cual marca y después no se lo ven nunca más, porque en un año quedaron arrumbados porque los coches no servían. Bueno, entonces lo que se tiene en cuenta son otros criterios. La oferta es integral. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una licitación de autos. Esto ya lo mencioné. Te ofrecen un auto con un precio medio, pero el auto, esa empresa tiene una red de concesionarios en toda la República Argentina donde tiene repuestos y personal técnico y le ofrece garantía por 2 años. Entonces, por ejemplo, la prefectura sabe que si compra todas las camionetas de esta marca, en todo el país hay concesionarios de esa marca. Entonces tienen más que ir con la camioneta y decir, mirá, se me rompió el coso, pero ¿qué hicieron con esta camioneta? No sé, pues se rompió la caja. Bueno, listo, tomá, está en garantía, te la arreglo. Entonces, provisión de repuestos, service extras, digamos. De repente hay importadoras que nada más te ofrecen coche entregado. Y listo. Otros te ofrecen, dicen, mira, yo te entrego la camioneta, te la entrego ya con el equipo de VHF, con las licuadoras, con la barra con las licuadoras, y todas, claro, y todas ya ploteadas, lista para salir a andar. Esa es una cosa también. Entonces, bueno, se fijan a ver cuál es la mejor oferta. No necesariamente es la más barata, la mejor oferta, sino que es como una ecuación entre eficiencia, calidad, precio. Muy bien. Generalmente los que evalúan esto, las fuerzas de seguridad, son personal de las propias fuerzas de seguridad. O por ejemplo, hay guías que hacen pruebas. Yo me acuerdo una vez había ido de la gendarmería a la importadora de Nissan y se subieron a los jeeps, los hicieron mierda, tuvieron todo el día, como para ver, y dijeron, no, jefe, no. Los propios operadores, o sea, los motoristas, van y ellos los producen, que los que van a hacer el trabajo lo piden. Entonces dijeron, bueno, este no va, este va. Bien. Lo de la urbana que hay ahora se rompen de la nada. ¿La urbana acá, de José Cepaz? Se rompen de la nada. Sí, Yo te digo que en mi casa hay un taller, 3 patrulleros de los nuevos ahí. Claro. Ahí. ¿Y qué se romperán? Porque mala calidad, porque La calidad y el uso que le dan. A veces los usan lo bestia. Sí, pero el uso también, pero la calidad y Cronos, sí. Los vi el otro día. Me pararon hace poco. Me pararon acá por José Cepaz. Me metí como un boludo, me metí contra la mano en la calle del centro. Estaba buscando por ahí donde están los locales por ahí, de repente pip, contra mano. Así bueno, zafamos. Entonces, este procedimiento de licitación lo vamos a usar en la obra pública, en el suministro, en la concesión de obra pública y en la concesión de servicio público también. Ahí va a servir. En un empleo público no. Ahí tenemos otra forma de seleccionar. Entonces, lo primero que se va a hacer es el llamado a licitación. ¿Cómo es el llamado a licitación? Todos los años hay lo que se llama la estimación presupuestaria. Entonces, en cada organismo de Estado dice, bueno, a ver, llega un papelito del Ministerio de Economía y dice, bueno, a ver, muchachos, para el año que viene, ¿qué van a necesitar? Entonces es una estimación. Bueno, mira, nosotros tenemos acá, supongamos gendarmería, tenemos 150 camionetas que no dan más. Entonces, habría que ir pensando para el año que viene a reponer 150 camionetas porque estas no van a andar más. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a suponer que ello va a la ley de presupuesto y se aprueba. Y la fuerza obtiene el crédito presupuestario, o sea que ya sabemos que está en financiamiento. Ahí se empiezan a mirar informes técnicos y proyectos de qué es lo que se necesita.
se dictamina, necesitamos una camioneta así asá, preferimos que sea 4x4 porque hemos tenido experiencias en el barrio, que no sé cuánto, preferimos que sea doble cabina porque a veces por ahí pasa que hay que llevar detenidos y lo tenés que llevar en la caja y por ahí llueve, entonces vieron que la mayoría son doble cabina ahora. Bueno, todo esto fue fruto de la experiencia. Bueno, entonces, una vez que está esto, se hace el llamado a la licitación. El llamado a la licitación es un acto administrativo por el cual se dice, visto la necesidad de reponer 150 camionetas que resulte un bien fundamental para la función de esta fuerza de seguridad que se encarga de la custodia de los soberanos portales de la nación en los confines de la patria, el director nacional de Cataluña resuelve. El artículo primero llama a licitación pública nacional para la provisión de 150 camionetas todoterreno con las especificaciones técnicas según anexo tal. Muy bien. Es una convocatoria a presentar ofertas. Debe mencionar la fecha a partir de la cual se hace el llamado a licitación y deben especificar que ya hay un pliego de bases que está aprobado. Y ahí viene algo muy importante, que es la tarea que había para hoy, que es la publicidad. La publicidad de la licitación. La publicidad del llamado a licitación le da eficacia. Se publica obligatoriamente en el boletín oficial. Y es facultativa si es algo muy grande, hay que publicarlo en diarios. Por ejemplo, si es una contratación como esa contratación de la Chrysler que les contaba, hay que publicarlo en los diarios de mayor circulación. Muy bien. Carteles, etc. Bueno, los licitadores son las personas físicas o jurídicas que van a venir a presentar ofertas. Deben acreditar idoneidad técnica y solvencia económico-financiera. Inclusive, se tiene en cuenta también una cosa que no les comenté. Se les va a pedir informes, por ejemplo, supongo que hay que hacer una construcción de un puente. Vamos a suponer que quieren hacer un puente. No, ese ya está hecho. No, lo desechamos. Lo desechamos. No, pero a ver, vamos a hacer otro puente. En una época se había hablado de hacer un puente por la silla del Delta, más cerca de Zárate, que los El puente de Uruguay, de Punta Lara a Colonia. Claro, pero ese es internacional, entonces me complica todo. No, vamos a hacer un puente entre ríos, un puente que sea, digamos, Escobar Villa Paranacito, todo en piloto sobre las islas. Imagínense la puteada de los ambientalistas, porque realmente ese es el lugar, es el pulgón verde marino que tenemos, lo arruinás. Bueno, vamos a suponer que se trata de hacer un corredor vial que, arrancando en la zona de Escobar, finalice en Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, para la promoción del turismo litoral. Bárbaro. Entonces, la obra la decide la Nación, se dicta una resolución ministerial del Ministerio de Economía o de Obras Públicas, el ministerio que sea, cuando esté el gobierno que esté, porque creo que cada gobierno le cambia el nombre, seguro. Bueno, entonces se llama licitación pública nacional e internacional para la construcción del corredor vial. Entonces se presentan empresas. Y obviamente va a venir Benito Roger, Techín, el otro, y también van a venir empresas afuera. Entonces también viene una empresa y dice, ¿ustedes quiénes son? Nosotros hicimos el puente que va de Dinamarca a Suecia. Es una especie de te metes en un túnel, sale por el puente debajo del mar. Es pero tremendo ese lugar. Bueno, ahí tienen solvencia técnica, tienen ese antecedente. Después dicen, nosotros hicimos el puente de Rosario Victoria. Entonces cada uno va a decir, nosotros una vez remodelamos la canchita de Deportivo Mandillú. Bueno, garantías. Tienen que integrar garantías. A veces se sacan seguros de caución. Las empresas tienen que pagar seguros de caución para hacerse cargo de la paralización de las obras. ¿Pregunta por ahí? Eso nos genera un monopolio, o sea, no te A ver, es una buena pregunta. O sea, la pregunta sería, digamos, si la evaluación de la solvencia técnica de los oferentes genera monopolio. Y yo diría que, no sé si un monopolio, pero que hay oligopolios y hay pocos oferentes. Si es algo muy específico, hay pocos oferentes.
hay tareas que muy poco sugerentes. Miren, por ejemplo, cuando el Estado Nacional en tiempo récord contrató y licitó un grupo de exploradores para encontrar el Ara San Juan, no había muchos sugerentes, había 2 o 3 firmas en el mundo que hacían esto, que eran gente vinculada a plataformas, que tejieron un barco gigante con cámaras, con submarinos, con todo, y encontraron el Ara San Juan. De hecho, se había presupuestado por una empresa que tenía la capacidad para hacer, una empresa única del mundo, monopolio, cuánto dinero hubiera salido reflotar el Ara San Juan. Y era una plata que la Argentina no la podía pagar. Y les digo más, ni una potencia mundial como los Estados Unidos, la Federación Rusa, lo podrían pagar. Era prácticamente hipotecar el país, más de lo que es, para eso, bueno, en la familia naval hay una tradición de la tumba naval, de la tumba marina, entonces esa comunidad como que lo aceptó y quedó así el tema. Pero ahí hay un caso de monopolio. Cuando se buscan cosas de mucha complejidad, son monopolios. O sea, en los Estados Unidos, cuando se licitan de repente piezas repuestos para todo lo que es material espacial, hay 2 o 3 empresas en todo el mundo que hacen eso. No hay mucha más gente que se dedica a lo espacial. Es decir, yo tengo mi cuñado que tiene un taller acá en Ballester que arregla acopladores lunares. No tenés eso. Entonces es así. Y lo que se busca es la expertise. Pero también, por ejemplo, más allá de eso, es que no hayan dejado de garpe las obras. Porque a veces pasa, vos tenés una constructora y te dicen, no, guarda que me llamó el ministro de Obras Públicas de Entre Ríos, que a ellos los dejaron de garpe con la pavimentación de una ruta que quedó ahí. Entonces, eso es lo que se busca. Muy bien. Bueno, trajeron los deberes. Ahora vamos a seguir viendo. Yo lo comento lo que tenemos y después se lo devuelvo. Porque esto y después lo voy a ir pasando para que lo vean todos. Bueno, bien, hicieron los deberes. No, yo lo entendí en otro momento. A mí me faltó fe en ustedes y por la duda me traje lo que me quedó el año pasado por si me dejaban pegarte con esto. Digo, la verdad que bien. Bueno, tenemos más de los deberes. Bueno, vamos a ir con todo. Primero para empezar. Bueno, buenísimo, tenemos bastantes cosas. Tenemos poco nacional, pero tenemos mucho provincial y en orden a lo que queremos charlar. Miren, lo primero que tenemos acá tenemos el boletín oficial y esto está muy bien porque quien va al boletín oficial todos los días se encuentra, porque boletín oficial, toda licitación de organismo de administración plurinacional, centralizada o descentralizada, es obligatorio publicar en boletín oficial, no es aleatorio como publicar en el diario. Entonces, por ejemplo, acá, Banco Central de la República Argentina, que es un organismo descentralizado, con autonomía también. Bueno, fíjense, licitación pública 8 del 25, objeto, adquisición del servicio de suscripción de licencias de uso de software MWare con sus respectivos servicios de mantenimiento y soporte técnico, por 3 años. Vieron que siempre cuando te contratan la revisión de algo, quieren el mantenimiento del servicio de servicios técnicos, porque si no, no te sirve. No se trata solamente de adquirir un bien, sino también de tener el servicio técnico. Pliego. Antes, cuando yo era chico, decía pliego. Dirigirse en ayunas a Avenida Ramos Mejía, 1724, quinto piso, oficina Y, preguntar por el señor Martínez y adquirir el pliego que vale 15.000 pesos. Ahora pliego disponible en el sitio web. Consultas y pedidos de aclaraciones, porque a veces por ahí el pliego está más largo que vos, pero este tipo que dice que el personal tiene que trabajar para limpieza es muy importante, porque no queda claro, pero como horario diurno o nocturno, o los dos horarios.
aclárenme, porque si la gente tiene que trabajar de noche, yo le tengo que ganar el doble. Muy bien. Bueno, presentación de la oferta. Las ofertas deben presentarse personalmente en el Banco Central, Reconquista 266, en la ventanilla, fíjense la indicación. Esto es para tontos, está muy bien. En la ventanilla que se encuentra frente a la puerta giratoria y tiene un cartel que dice gerencia de contratación. Está genial. Porque capaz que el que estaba enfrente se hinchó las pelotas que tenía acá en la licitación. No, soy la jefa de personal, boludo. Bueno, apertura de sobres. El día 6 del 5 del 25 a las 12. Y ese día hay un acto donde abren los sobres, que ahora vamos a hablar del sobre. Inscripción en registro de proveedores. Claro, porque hay otra historia. En algunos organismos, para poder contratar, te piden inscribirte en el registro de proveedores. Y ahí en ese registro, para poder inscribirte, ahí acreditas tu idoneidad. Ahí, para estar en ese registro, te piden tus antecedentes. Entonces, si vos, por ejemplo, ya estás contratando con el Banco Central hace un montón, ya directamente vas y presentás la oferta. Y no tenés que dar cuenta de tu idoneidad, de tu solvencia, porque de repente varias veces te contrataron a vos. Bien, vamos con otra. Honorable Senado de la Nación. Fíjense, si bien no es poder ejecutivo, ahora se le aplica la ley de procedimiento administrativo y con buen criterio, el Senado de la Nación utiliza el boletín oficial, que en realidad depende del Poder Ejecutivo, para dar a publicidad sus licitaciones públicas, lo cual me parece muy bien. Objeto: servicio de mantenimiento integral, conservación y mejoras en ascensores y salas de máquinas. Bien, expediente tanto. Adquisición de pliego base y condiciones. Los interesados pueden consultar y o descargar pliegos del sitio web del Senado. Cuando se descargue el pliego, el proveedor deberá informar vía correo electrónico, la dirección de email senadocompras.proveedores@senado.gov.ar los datos. Nombre, razón social, teléfono, domicilio, dirección de correo, donde será varias de comunicaciones. Valor del pliego, sin costo. Últimamente, desde que es digital, no tiene más costo. Bueno, apertura de ofertas, dirección de compras y contrataciones. Para consultas del pliego, internet. Fíjense esto que yo les mencionaba: visitas 29 y 30 de abril a las 10 horas, dirección de obras y mantenimiento. Con turno previamente, solicitando a jimena.yenach@senado.com. Plazo y horario para presentar ofertas hasta el 19 del 5. Acto de apertura 19 del 5, 12 horas. O sea que hasta las 12 horas podías presentar la oferta. ¿Y quién la visita? Van los técnicos, van con el socio, el técnico. A ver, esto, no, jefe, mire, estos ascensores son los ascensores del Senado, de cuando se inauguró el edificio en 1920. Nosotros hacemos ascensores traídos de Japón. Esto tiene que ser un artesano, esto es un quilombo arreglar. El técnico, no va, esta no vamos a poder hacerlo, no va, sí, no se presenta. O si no, viene uno que dice, bueno, sí, nos presentamos. Pero cacho, son ascensores del año 1930. Nosotros en la puta vida ganamos una rueda de tanta. Bueno, ganamos la intención, después vemos cómo lo hacemos. Es algo común. Agencia de Recaudación y Control Aduanero. ARCA, o sea, Aduana Exafil. Miren, por el presente se invita a participar en la licitación pública con el objeto del servicio traslado del personal de la aduana de Tino Gasta al resguardo jurisdiccional Paso de San Francisco. Claro, ¿qué es esto? Hay un paso fronterizo que está en Tino Gasta, en La Rioja. Entonces, los tipos cuando van a laburar todos los días se presentan a la mañana en el ARCA, porque el paso queda en la Loma del Perú. Entonces, el ARCA contrata una combi para que lo lleve todos los días. Entonces el tipo dice, bueno, a ver a qué hora es, listo, yo tengo una combi, yo lo puedo hacer, el tipo tiene seguro, está inscrito como transporte, va, se presenta el oferta y con el que salió, y el tipo todos los días a la mañana tiene un viaje el viaje a la mañana o el viaje a la vuelta. ¿Quién me interesa de las motos? Creo que están. Cuando yo me muera, creo que venga uno con la moto de Sepelio tumbero. Bueno, vamos con otra. Esta es provincial. Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Doctor Gil, que es uno que está en Cañuelas. Y fíjense una cosa. Este hospital en realidad no es provincial, es mixto. Todo lo que es SAMIC son sociedades que están compuestas por el Estado Nacional de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, es un organismo donde el Estado Nacional tiene participación. Bueno, entonces, llámese a la licitación pública para la
contratación del servicio de provisión de sistema de cierre asistido por vacío tipo BAC con provisión de descartables para este hospital con carta. No sé qué sería lo que se está contratando. Provisión de sistema de cierre asistido por vacío. ¿Qué será eso? Es para laboratorio. Para laboratorio, ¿no? Claro. Para... Bueno, no sé, unas prestaciones, no nos vamos a poner a averiguar de qué trata, pues se nos va a ir la hora. Bueno, entonces, alcance la prestación, acá es más sencillo. Da un sitio web para que te metas. Y acá está todo lo que se necesita. Pero fíjense, este organismo también utiliza la licitación para comprar. Vamos con otras cosas. Consejo escolar. Esto es provincial. Ah, ahí está. Bueno, acá es una licitación de kiosco, Escuela de Educación Primaria número 63. Sí, profe, eso lo traje yo. O sea, traté de buscar porque mi prima ganó la licitación en la Facultad de Artes Visuales de Mar del Plata para ponerla lo que sería como una... tipo una librería. Claro. Y bueno, traté de buscar el que ganó ella, pero obviamente ya no estaba publicado, y esa es Claro. la página oficial, y después atrás estaba el tema del pliego, a qué horario presentaba y demás. Bueno, esto tiene un doble interés, porque por un lado, en todas las escuelas, muchas veces hay un kiosquito. Entonces, esto tiene una doble finalidad, porque por un lado, el kiosco provee un servicio a los estudiantes para que no tengan que salir, son menores de edad, no pueden salir de la escuela. Entonces tenés asegurado que te van a comprar ahí. Esa es buena. Presta un servicio y a la vez a la escuela le permite tener un ingreso, porque pagás un cambio. Entonces a la escuela le dan una platita y a los chicos les da un servicio. Yo tengo una señora que es amiga de mi mujer que enganchó en una escuela en Luján un quisquito de 2x2, la levantó en pala. En serio, pero en pala. Le digo, ¿pero qué vendían? ¿Falopa? Porque de repente, o sea, cambió el auto, esto, el otro, dice, boludo, todo con el quisquito. Digo que levanta, no sé cómo, creo que me dijo que estaba sacando por los mediodías 50 lucas, como nada. 50.000 pesos. Yo digo, no, pero es un montón. Y me dice, pero boludo, si un alfajor vale, ¿cuánto vale un alfajor? 1.800, 2.000 vale un alfajor. Y en el kiosco del colegio es más caro. Y encima es más caro. Y además Lo cobran más caro, pero no debería, porque en la licitación ese equipo puede cobrar 10% menos que el mercado. y además tenés asegurado que los pibes están ahí, porque si no te gusta, andás capaz de colegio voluntario. ¿Qué demanda cautiva de ganancia 100%? Está bueno. Lo que me dijo el profe es que Del otro lado. se lo cobraron 25.000. Ah, por el pliego tuvo que pagar. Tuvo que pagar y me dijo que esa plata iba a la cooperadora de la facultad. Claro, la cooperadora, está bien. Sí, y bueno, después le cobran un alquiler mínimo. Claro. Y bueno, también le piden algunos requisitos como que no se exceda con los precios de los materiales y Claro. demás. Pero bueno, se puede. La Coca-Cola se puede bajar con agua, totalmente. Ahí empieza el sentido del lucro. Bueno, otra. Asociación Cooperadora, Escuela de Educación Primaria número tanto, licitación para explotación de kiosco categoría salín. Es el mismo. Ah, claro, el horario tanto, hablar con la directora, el establecimiento sitio en calle 236, venta del pliego, presentación de sobres, apertura de sobres, claro, la mejor oferta. O por ahí dice, mire, durante 5 años tuve la concesión del kiosco en el colegio parroquial, por ejemplo. Entonces, como un antecedente. Y fíjense una cosa, las asociaciones cooperadoras en realidad son unas instituciones raras, porque a veces se conforman como organismos privados, como asociaciones civiles privados, pero la licitación se la publica la provincia, porque en definitiva todo lo que entra en la cooperadora, por ejemplo, todo se vuelca al colegio que es público. Así que está muy bueno. Bueno, acá esto, si bien no cumple con la consigna que era traer una publicación oficial de un llamado a licitación, hay una noticia donde se da cuenta que se da cuenta del llamado a licitación para la concesión del servicio del tren Belgrano Norte y de Urquiza. Eso hubo, esto sucedió, pero no hubo ningún oferente. ¿Sabían eso?
o sea, el gobierno quería concesionar las únicas dos líneas que están en manos del sector privado, que son el Belgrano y el Urquiza, que el Belgrano lo tiene Ferrovías y el Urquiza lo tiene Metrovías. Y no hubo ningún otro, no hubo interesados, porque los trenes urbanos pasajeros, en términos de una unidad económica, no son rentables. Sirven dentro de un proyecto del país como un tema de fomento administrativo para producir la movilidad de la gente. Es una manera no invasiva de hacer transporte interurbano, porque usted no inyecta automóviles y micros en capital, reduce el consumo de combustibles fósiles y es un medio también económico, o sea, permite a la gente ir a trabajar o a estudiar. Entonces, digamos, para que sea rentable para un privado, tendrían que cobrar una tarifa elevada, que para muchos sectores sería prohibitivo. El tren en Argentina siempre fue algo popular, y mismo en otros países, si bien en países de Europa el tren por ahí es más caro, por ahí te cobran 4 euros así, a valores, digamos, de los europeos sigue siendo un transporte popular. O sea, en todo el mundo el tren suele ser lo más popular. Bueno, acá tenemos provincia de Santa Fe, licitación pública. Fíjense para qué es. Es para construcción de edificios de gobierno e infraestructura general en la unidad penitenciaria número 13 de Piñeiro, que es una cárcel nueva que hicieron para meter a los narcos, esa cárcel de Piñeiro. Entonces, una licitación para que venga la empresa constructora para presentar propuestas para construir el edificio. Este me gusta. Llamado a licitación pública para obras en el río Luján. Los trabajos en su etapa, mejoramiento del tramo medio del río Luján. Etapa 2A. Fíjense, licitación pública nacional e internacional, porque a veces hay que contratar dragas, a veces te viene gente de Holanda o de Bélgica a hacer estos trabajos. Bueno, fíjense, dice, llamado a licitación para obras de mejoramiento del tramo medio del río Luján. A ver qué dice. Los trabajos consisten en la adecuación de la sección transversal del cauce actual, 12 kilómetros entre la ruta provincial número 6 y el puente sobre la calle Pérez Castillo de Luján. Esta se completa con otro tramo. La localidad de esta forma se logra no tocar los suelos del fondo del cauce, permitiendo que el río siga su recorrido actual respetando sus meandros y zonas destinadas a humedales. Estas obras se complementarán con la ejecución del paseo ribereño de uso comunitario, equipados con bancos, mesas, bicicleteros, bicisendas, sendas peatonales, centros de residuos, módulos deportivos, líneas de iluminación LED dispuestas a 30 metros y tótems informativos con su correspondiente tratamiento paisajístico. Que esto no sé si anduvieron por Luján, esto está en obra todavía. Está en obra, se está haciendo, va a quedar muy lindo cuando se termine eso, va a quedar muy bien. Muy bien, está muy bueno. Bueno, fíjense la distinta naturaleza de las cosas que se pueden contratar, porque pasamos desde un kiosco en un colegio a Río Luján. San Fernando, esto es un amigo mío de San Fernando. Servicios de contaminación, desguace, destrucción y compactación de chatarra y venta de la chatarra obtenida. Claro, alguien lo tiene que hacer. De repente coches abandonados, cosas así. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Constitución 42. Y eso se podría usar para hacer las chapas del faltante de los vehículos. Se podría utilizar eso para hacer las chapas, por ejemplo, de los vehículos. Y sí. Claro, porque se puede reutilizar el material, qué sé yo, pero lo importante es que le permite, más que nada sirve para descontaminación esto. Y de paso, se sacan encima esas cosas juntan mugre, por ahí instalaciones municipales donde están ocurriendo el centro de Hospital de alta complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría. Ah, sí, es un hospital que está el PAMI ahí, que es del PAMI ese hospital. Llámese a licitación, provisión de oxígeno y otros gases medicinales. Esos son contrataciones millonarias. ¿No vieron nunca en el hospital que tienen al lado una torrecita ahí con el tubo de oxígeno? En todos los cuartos hay una línea que pasa, el oxígeno va como por cañería. Vos metés un interruptor ahí y te sale el oxígeno en todos los cuartos. Es increíble. Y van todos los días con un camión a inyectarle el oxígeno medicinal. Claro, son contrataciones millonarias.
parte de arena. Claro, esto debe ser. Claro, pero acá hay un tema. Esto no cumple la consigna. ¿Por qué? Porque el Automóvil Club Argentino es una persona jurídica de derecho privado, es una asociación civil de carácter privado. Así que, lamentablemente, en estas condiciones no se va a poder aprobar la materia. Ahora nadie se va a hacer cargo de esa copia. Claro. Pero los otros dos también eran míos, así que. Bueno, queda. Dos de- Bueno, dos de- por esta vez lo vamos a dejar pasar. Bueno, San Fernando. Servicio de contaminación de gas, esto es lo mismo. También una licitación para la chatarra. O en realidad no es otro, sino que es la primera parte de que leí recién, por si me dejaron los papeles. Construcción de polideportivo Comandante Luis Piedrabuena, Gobierno de Santa Cruz. Acá está, plazo 12 meses, presupuesto tanto, fecha de apertura, lugar, garantía de oferta, es en mono, hay que presentar un seguro de caución por esa plata. O sea, hay que tener solvencia económica, porque no te van a dar una licitación si no tenés patrimonio. Tenés que demostrar que tenés patrimonio para responder en caso de incumplimiento. Servicio de acondicionamiento por imágenes en el Hospital Seccional Puerto Santa Cruz. Este es de Garrahan. Frascos descartables para alimentación enteral. ¿Eso qué es? ¿Los suplementos de comida para los pacientes o es para los bebés? Para los bebés, ¿no? Enteral. Claro, fíjense, un hospital. La cantidad de cosas que puede demandar un hospital, la cantidad de insumos. Mire, para cada área de la medicina hay insumos específicos, así que es un mundo. Después, ¿qué más tenemos? Provincia de Buenos Aires, licitación pública. Nombre de la obra. Un CAPS. Un centro es para hacer un centro de atención primaria de la salud. Un polideportivo en Santa Cruz. Y dale para el club. Y dale para la chatarra obtenida. Y llamó a licitación. Segundo proyecto de mejoramiento de la educación rural. Adquisición de licencias de piso tecnológico. Miren lo que están comprando. Todas cosas de computación. Qué bien que está. Claro, es una contratación para proveedores de licencias de pisos tecnológicos de computación. Qué bien que está, ¿eh? Bueno, muy bien. Todo lo que trajeron se ajusta a lo que estábamos viendo. Los pongo para acá, hacen una cosa. Vayan mirándolos todos, reparto por acá. Vayan chocando mientras hacemos la clase y lo van mirando. Acá les doy unos más también. Si quieren, así van viendo cómo son, porque esto es lo que tiene que ver. Acá hay uno del gobierno de La Pampa, arrendamiento de un inmueble, o sea, para alquilar. Lo que se busca es alquilar un inmueble. Lo paso por acá también. Lo hacemos circular. Bueno, muy bien.